Bueno, aprovecho rápidamente para dar un saludo a todos mis hermanos que están aquí integrados en esta cuarto de videoconferencia. Ya veo que ya está la mayoría de los que normalmente se conectan a esta sala de videoconferencia. Pues reciban bendiciones, mis hermanos ya aquí integrados, gente tanto de Estados Unidos, gente de Colombia, gente de Sudamérica, gente de México, del norte de Chihuahua. Pues reciban muchas bendiciones, todos mis hermanos ya aquí integrados. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema que yo hoy tengo para compartirles a todos ustedes, el cual pues yo titulé Jordán, el tesoro sumergido. Que bien podría también tener el tema, otro nombre muy similar, Jordán, el tesoro escondido. Pero bueno, cualquiera de los dos aplica para lo que yo hoy pretendo compartir con todos y cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos dirija en este tema. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, este tema que estamos compartiendo para tu gloria y para tu honra. Te amamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesucristo, y toma control de las comunicaciones y que esto sea, Señor, de la manera adecuada y correcta, para que sea bendición para todos los que están escuchando en este momento y los que habrán de verlo próximamente. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, pues bueno, vamos a empezar, mis hermanos, vamos a empezar. Vamos a leer Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 6. Dice aquí, entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¿Mm? Y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Amén. Ok. Eh, hemos estado hablando del recorrido que hizo este Elías. De hecho, ahorita lo vamos a recordar en un momentito. Pero este recorrido es bien interesante. Pero ya la culminación de este recorrido, después de los distintos lugares a los cuales visitaron, es cuando llegan a las aguas del Jordán. Ahora, aquí hay algo que es interesante que yo quiero compartir hoy con ustedes, porque es algo muy interesante lo que ocurrió cuando llegaron al Jordán, poquito antes de que Elías fuera arrebatado. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice aquí en el versículo 8, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra. Y la pregunta que yo me hago en este momento, ¿y por qué habrá golpeado las aguas? Simplemente era una muestra de exhibición de poder, una muestra de señorío de parte de Dios, de la capacidad espiritual, de la unción que tenía Elías, una muestra de, pues, una exhibición de poder, porque se golpea las aguas y las aguas se abren y pueden pasar.
Y la otra pregunta es que me hago, bueno, ¿y por qué golpear las aguas? De hecho, muchas versiones hablan de hirió las aguas. Y cuando nos vamos a la palabra hebrea, que se traduce aquí como golpear o herir, habla de destrozar, habla de avasallar, habla de completamente anular o aniquilar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué hacer esta situación de golpear o de herir las aguas? Ahora, lo interesante es que si tomamos la palabra herir, yo pregunto, ¿las aguas se pueden herir? ¿Las aguas se pueden lastimar? Entonces, es interesante la forma como se golpea esta forma de pasar el Jordán, y es algo que, pues, voy a tratar hoy de responder y de contestar qué es lo que ocurrió. Y la otra es, ¿por qué se tuvieron que abrir las aguas? ¿Por qué se tuvieron que abrir? Entonces, pero bueno, antes de responder esas preguntas, la abertura de las aguas y la forma como se abrieron esas aguas con un golpe, pues bueno, vamos a recordar un poco lo que hemos estado compartiendo, porque usted recuerde que Elías estaba en Gilgal, de Gilgal se fue a Betel, de Betel se fue a Jericó, y en el viaje de Betel a Jericó, pues atravesaron por Jai, aquí se ve, y después llegan a Jericó, y de Jericó vuelven otra vez a llegar a Gilgal, y ya de Gilgal se van al río Jordán, donde es el cruce. Ujú. Entonces, Gilgal, Betel, Jai, Jericó, Gilgal, y llegan al río Jordán. Todo ese es el traslado que hicieron, en este caso, Elías y Eliseo. ¿Y por qué es interesante? Porque obviamente aquí, bueno, ya la culminación de todo este recorrido, pues tiene que ver aquí en el cruce del río Jordán, porque ahí fue la parte culminante de este recorrido, donde fue arrebatado Elías y donde Eliseo recibe la doble porción y toma la estafeta, la continuidad del ministerio profético de Elías, pues es trasladado a Eliseo. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto? Porque esto es muy similar, aunque en sentido inverso, cuando el pueblo, años atrás, cruzan por primera vez el río Jordán. De eso platicamos la vez pasada. Moisés estaba en el monte Nebó, y en el monte Nebó podía ver toda la llanura, podía ver toda la tierra prometida, y podía ver enfrente Jericó, que era visualmente lo que le quedaba enfrente. Entonces, pues Moisés se queda en el monte Nebó, ahí muere, y entonces entra Josué con el pueblo para cruzar el río Jordán. Entonces es interesante porque cruzan el río Jordán, y ahí es donde entra el arca del pacto, van los sacerdotes, cuando los sacerdotes pisan, se introducen sus pies en el agua, el Jordán se abre. Ujú. Vean qué distinto la manera de abrir el Jordán. Aquí simplemente fue de una manera tersa, de una manera cómoda, nada más pisando el agua, se mojan los pies de los sacerdotes y las aguas se abren. A diferencia de la manera como abrió Elías el Jordán con un golpe. Entonces se introducen los sacerdotes y al lugar que llegan inmediatamente después, donde se circuncidan, le ponen por nombre Gilgal. Y de Gilgal se dirigen a Jericó, y de Jericó se dirigen a Jai, que en Jai es donde tuvieron una derrota por el anatema que se habían llevado desde Jericó. Lo vimos la vez pasada. Entonces es interesante porque qué curioso que esta trayectoria fue la que tomó el pueblo de Israel junto con su ejército cuando cruzaron por primera vez el río Jordán. Y es la misma, al, salvo alguna modificación en el caso de Betel, la que toma en este caso Elías y Eliseo. Pero al final aquí está la clave, aquí en este recorrido, en este primer recorrido, en este primer cruce
del pueblo de Israel en el río Jordán, está la clave, está el entendimiento del por qué Elías abrió el Jordán con un golpe. Aquí está el secreto. Entonces, es lo que voy a tratar de explicar en este momento con todos ustedes. Vamos a ver. Dice aquí Josué capítulo 4, versículo 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las asentaron allí. Si usted sigue leyendo, pues se asentaron ahí en un lugar que posteriormente llamaron Gilgal, por cuanto ahí se circuncidó el pueblo por segunda vez. Entonces, hay un dato bien interesante. Ya había dado Dios una indicación, ya había dado Dios una ordenanza, que cuando cruzaran el río Jordán, levantaran o recogieran 12 piedras, las cuales iban a ir trasladando. Dice que estas 12 piedras las cargaron sobre su hombro, así dice la escritura, y entonces las llevaron cargando, y una vez que llegaron al lugar donde se asentaron del otro lado de la orilla, pues levantaron pues una especie de altar de piedra, un montón de piedras que quedó como testimonio para cuando se preguntara, ¿y estas piedras por qué están aquí? Pues era un memorial, un recordatorio cuando el pueblo pasó por el Jordán. Entonces, levantan 12 piedras del Jordán, las llevan al lugar donde se asentaron por primera vez del otro lado, y esas quedan como testimonio del paso del río Jordán. Pero hay algo bien interesante. Josué capítulo 4, versículo 9. Dice aquí, Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ponga atención. Dice aquí la escritura que Josué, aparte de las primeras 12 piedras que las llevaron al otro lado, al lugar donde le llamaron posteriormente Gilgal, Josué también erige o levanta 12 piedras en medio del Jordán. O sea, se abre el río Jordán. Escoge 12 piedras Josué, y estando el río Jordán abierto, en seco, para que pudiera pasar el pueblo, también se levanta un montón de piedras, que estas quedan dentro del río Jordán y quedan, pues obviamente, una vez que vuelven las aguas a su lugar, pues quedan sumergidas dentro del agua. Ahí está muy claro Josué 4:9, lo leo de nuevo. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que esas 12 piedras que levantó, en este caso Josué, quedaron sumergidas dentro del río Jordán. Una vez que cruza todo el pueblo, una vez que pasa todo el pueblo, pues obviamente las aguas regresan a su condición original. ¿Y qué ocurrió con este montón de piedras? Que quedaron sumergidas dentro del río Jordán, porque ahí dice claramente, y han estado allí hasta hoy. Fíjese qué interesante, qué curioso es esto. Ajá. Entonces, esto nos da entendimiento, nos da una pista muy grande para entender por qué Elías golpeó las aguas y que se abrieran. ¿Por qué? Porque es básicamente en el mismo lugar, enfrente de Gilgal, ajá, donde Elías ocurrió, bueno, hizo que golpeó las aguas y se abrieron. ¿Qué quiere decir? Voy a volver aquí a releer. Dice aquí, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 8. Entonces Elías tomó su manto,
lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Entonces, aquí está bien interesante, porque obviamente cuando se abren las aguas del río Jordán, lo que se descubrió en el lecho del río Jordán era el altar o el montón de piedras que estaba sumergido. Ujú. Fíjese qué interesante. Cuando se abre el río Jordán por el golpe del manto de Elías que estaba doblado, pues obviamente sale a relucir las piedras que estaban sumergidas cuando en la época de Josué él las dejó ahí sumergidas. Entonces, esto es bien, bien, bien interesante, porque entonces, ¿qué es lo que pretendió Elías? Um, pues que quedaran al descubierto las piedras que de inicio Josué había dejado sumergidas en el río Jordán, las cuales estas segundas piedras, las piedras que dejó sumergidas Josué, ellas no eran para testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no eran para testimonio? Por una simple y sencilla razón, porque estas no se veían. Las que quedaron como testimonio son las que se llevaron a Gilgal, donde fue la circuncisión. Ajá. Esas sí quedaron como testimonio. Dice, ¿y qué significan estas piedras? Bueno, este es un testimonio de que el pueblo pasó por el río Jordán, porque esas se pueden ver. Pero las segundas piedras, las que quedaron sumergidas y que después por el golpe del manto de Elías, cuando se abren las aguas, emergen o se notan, pues esas no quedaron por testimonio. Y aquí es algo bien interesante. ¿Por qué Josué deja unas piedras sumergidas si nadie las iba a ver, si nadie se iba a dar cuenta, si nadie lo iba a notar? De momento. Porque obviamente estas piedras estaban preparadas para cuando años después viniera Elías y las sacara nuevamente a la luz, las descubriera, que volvieran a darse, a surgir otra vez a la vista, en este caso de Moisés, de Elías y de los 50 profetas, porque recuerde que aparte de Moisés y Elías, los que estaban a lo lejos eran 50 profetas que estaban viendo toda esta situación. Entonces, emergieron, surgieron las 12 piedras que había dejado Josué tiempo atrás. Ahora, pero hay una pequeña diferencia ahora. Hay una pequeña diferencia de cómo las dejó Josué a cómo las encontró Elías. O sea, hay una pequeña diferencia. Sutil diferencia, pero grande diferencia. ¿Cuál fue? Que las piedras que salieron nuevamente a la superficie, las piedras que salieron nuevamente a la superficie por el golpe del manto de Elías, ahora salieron redondeadas. Ajá. Cuando Elías golpea las aguas y ahora se dejan ver las piedras que había dejado Josué, pues ya había una diferencia en esas piedras. ¿Cuáles? Pues que las piedras ahora estaban redondeadas. Y usted ha de preguntar, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué habrían de estar redondeadas? Pues simplemente por el efecto, por la acción de la corriente agua durante tantos años. Ujú. Simplemente por eso, por el efecto de la acción del agua corriendo en el río Jordán, pues obviamente que las piedras se van puliendo, se van tallando. De hecho, usted ha de saber que las piedras de río normalmente son redondas. Entonces, si en sus tiempos estaban algo pulimentadas, pues cuando llegó este Elías, pues esas piedras estaban aún todavía más pulimentadas, estaban redondeadas. Esto es lo que se llama cantos boleados. ¿Por qué? Porque
sufrió un proceso de pulimiento por el efecto de la corriente de agua. Entonces, cuando salen estas piedras, cuando salen estas piedras, pues salieron con esa redondez, ese pulimiento. Fíjese qué interesante. Ahora, seguimos la narración. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice aquí? Y cuando habían pasado, o sea, dejan el río Jordán, con las aguas separadas, pasa Elías y Eliseo y se vuelve a cerrar. Y dice aquí, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok. Aquí está, pues, el arrebatamiento de Elías al cielo en un torbellino, cuando vienen un carro y caballos de fuego, vienen a llevárselo. Cuando él va subiendo, pues el manto cae, se le cae a Elías y lo vuelve a tomar Eliseo. Dice aquí, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Y entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Y entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Cuando viene el arrebatamiento de Elías, pues vino todo un ejército celestial, para llevarse a Eliseo en un torbellino. Tan es así que da testimonio Eliseo cuando dice, Padre, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo es un ejército celeste. Y entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Todo esto lo voy a explicar en un momentito. Sigo leyendo. Dice aquí, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 13. También recogió el manto de Elías, que se le había caído. Entonces Eliseo toma el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. O sea, hizo lo mismo otra vez. Y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y es obvio que si golpea las aguas otra vez, se dividen las aguas, volvió a resurgir las 12 piedras del altar o montón de piedras que había dejado Josué años atrás. Volvieron a salir a la luz, volvieron a ser vistas. Y en este caso, pues los que estaban viendo otra vez esta situación, pues eran los 50 profetas que estaban viendo toda esta situación. O sea, esto es algo sorprendente, impresionante. Ahora, ¿qué más ocurrió? ¿Qué más hay en el entorno de todo esto? Porque aquí hay muchas cosas que tenemos que explicar. Déjeme darle otro dato. Primer libro de los Reyes, 19:19. Me voy a remitir tiempo atrás, antes del arrebatamiento de Elías, cuando por primera vez Elías toma a Eliseo como su discípulo para prepararlo para que fuera su sucesor como el profeta que le iba a seguir después de que él fuera llevado al cielo. Dice aquí, primer libro de los Reyes 19:19.
Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Y le echó su manto encima. Bueno, por qué te leo este versículo? ¿Por qué, qué hay de interesante? Porque esto es cuando ya Eliseo fue levantado como el futuro profeta en lugar de Elías. Y dice aquí la escritura que le echó su manto encima. Y desde mi punto de vista, no nada más se lo echó, se lo dejó. Y ahorita vas a ver por qué te digo que se lo dejó. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si Elías le deja a Eliseo su manto, pues es obvio que Elías pues obtuvo otro manto, y el manto que cayó del cielo cuando se le cayó, cuando fue arrebatado, pues era un segundo manto. Bueno, voy a explicar. Y hay otro detalle, hay otro detalle. Hablando de los montones de piedras, pues había dos montones de piedras. El primero que dejan sumergido dentro del río Jordán, el cual levantó Josué. Josué levanta 12 piedras y hace una especie de altar de piedra o un montón de piedras que queda oculto o sumergido dentro de las aguas. Y hay otras 12 piedras que quedan como testimonio para cuando aquel que preguntara, los hijos preguntaran qué significan estas piedras, pues significa que el pueblo pasó por el río Jordán. Estas eran unas piedras o un montón de piedras para testimonio, y las 12 piedras sumergidas, pues tenemos que ver para qué las dejaron ocultas y escondidas, sumergidas, preparadas para cuando llegara Elías y abriera el río Jordán y salieran a la luz. Hay que explicar esto. Ahora, te voy a hacer un resumen y vas a notar algo bien interesante. Vas a notar algo bien interesante. En el río Jordán, en el río Jordán se otorga la doble porción. Por eso es famoso el río Jordán. En el viaje que hicieron Elías y Eliseo, y cuando llegan al río Jordán, pues ahí es donde se otorga la doble porción. Que por cierto, ahí dimos un estudio hace semanas atrás acerca de la doble porción, porque la doble porción implica poder y sabiduría. Una porción en poder y otra porción en sabiduría. Yo te recomiendo que veas ese estudio, no tiene mucho tiempo, serán 4 o 5 temas atrás, la doble porción, que es poder y sabiduría. No es doble de lo mismo, sino es una porción en poder y una porción en sabiduría para poder equilibrar. ¿Amén? Ok. Entonces, se otorga la doble porción. Ok. Ahí en el río Jordán. Segundo dato, los que llegan al río Jordán como actores principales de todo esto, pues son dos profetas. Es, en este caso, Elías y Eliseo son los dos profetas involucrados en toda esta aventura. Tercer dato, se cruza dos veces el Jordán. Primero lo cruza Elías, se cierran las aguas, Eliseo recibe el manto que se le cayó a Elías, y con ese manto que recibe de Elías, pues vuelve a hacer lo mismo que hizo en su momento Elías antes de que fuera arrebatado y cruzó el Jordán. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Jordán se cruzó dos veces. Fíjate, van apareciendo estos dobles. Cuarto dato, cuando Eliseo ve que llega el carro de fuego y sus gentes de a caballo, él expresa dos veces la frase, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Pero él expresa dos veces la frase, Padre mío, Padre mío. Ajá. Ahora, otro dato interesante.
Si tú recuerdas lo que leímos hace ratito atrás, una vez que es arrebatado este Elías, ¿qué es lo que hace Eliseo? Dice que rasgó, entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Rasga en 2 pedazos. No nada más lo rasgó. La escritura es clara. Si lo rasgó en 2 pedazos, quiere decir que los partió por completo en 2 pedazos. Y entonces, a esto a mí me da a entender, pues que quedó completamente, si no desnudo, sí semidesnudo. ¿Por qué? Porque rasgó por completo sus vestidos en 2. Quedaron 2 pedazos completos. Entonces, nota por favor lo interesante. Se parte en 2 pedazos los vestidos de Eliseo. Quinto dato. Sexto dato. Sexto dato. ¿Cuál es? Dice aquí que cuando Elías llega para golpear el río Jordán, dice que lo dobla, lo dobló. Ajá, para golpear las aguas. Entonces, si te estás dando cuenta, son una serie de 2 o de dobles. Y todo ocurrió ahí en el río Jordán. Al momento van 6. El manto de Elías se dobla para golpear el río. Ajá. Ese mismo manto, el cual por primera vez usó Elías, ese mismo manto, una vez que Elías es arrebatado, se cae el manto, lo toma Eliseo y Eliseo hace lo mismo que Elías. Entonces, ese mismo manto se volvió a doblar. Entonces, el manto de Elías se dobla 2 veces. Primero lo dobla Elías y después lo dobla Eliseo. ¿Y qué quiero decir? Que entonces el río Jordán se golpeó 2 veces, se hirió 2 veces con ese mismo manto. Entonces se golpea 2 veces el Jordán. Fíjate qué interesante. Noveno dato. Cuando Elías levanta por primera vez a Eliseo, dice que lo cubre con el manto, lo cubrió con el manto para arroparlo, para cubrirlo, para que fuera el profeta a futuro en su lugar. Pero porque yo te dije que ese manto se lo quede Elías, porque cuando yo estoy viendo esta secuencia de 2, 2, 2, 2, 2, entonces el manto que se le cae a Elías cuando es arrebatado, pues es otro manto. Uh-huh. Entonces quiere decir que Elías tuvo 2 mantos. El primer manto que se lo dejó a Eliseo y el segundo manto que es el que se cae cuando fue arrebatado al cielo, porque al final Elías es prototipo, figura, símbolo de la doble porción. Entonces suena muy lógico, muy coherente que Elías tuvo 2 mantos, el manto que le deja a Eliseo en un principio y el otro manto que después él obtuvo, el cual cae y lo vuelve a tomar Eliseo. Entonces, si ya lo vemos desde este punto de vista, siendo Elías prototipo, figura, símbolo de la doble porción, pues al final Eliseo, pues también recibió 2 mantos de parte de Elías. Ajá. Eliseo recibió los 2 mantos de Elías, el primero cuando lo cubre y el segundo que se cae, porque también Eliseo, pues es prototipo, figura, símbolo, representación de la doble porción. Entonces suena muy lógico, muy coherente, pues que ambos tuvieran 2 mantos. Uh-huh. Fíjate qué interesante. Entonces Eliseo recibe los 2 mantos de Elías. Ahora, otro dato. Entonces, ambos mantos, pues tuvieron doble uso. Primero lo usó Elías un tiempo, ve, Dios le dice, búscate a Eliseo y levántalo como profeta en tu lugar. Se encuentra Eliseo, lo cubre con el manto, se lo deja,
Y entonces ese manto que de un tiempo lo estuvo utilizando Elías, pues después lo estaba utilizando Eliseo. El segundo manto, que pues obviamente se consiguió otro manto Elías, pues lo usó un tiempo y después es arrebatado, cae y entonces se le da a Eliseo. Entonces ese manto otra vez volvió a tener un doble uso. El tiempo que le tuvo Elías y el tiempo que posteriormente le tuvo Eliseo cuando lo recoge del cielo que cayó. Entonces ambos mantos tuvieron un doble uso. Fíjate qué interesante. 12º dato. Se descubren 2 veces las piedras. Se descubrieron 2 veces. En el cruce del río Jordán se descubrieron 2 veces. La primera vez cuando golpea las aguas Elías y la segunda vez cuando golpea las aguas Eliseo. Entonces se descubrieron 2 veces el montón de piedras o el altar de piedras que estaba oculto. Y ya dentro de todo este contexto, pues había 2 montones de piedras. Las piedras que levantaron para testimonio allá en Gilgal y las piedras que quedaron sumergidas. Fíjate todo lo que sale de esta narración. 13 datos. 13 datos. Los voy a leer nada más para resumen. 1. Que otorga la doble porción. Quiero enseñarte algo. Ay, Dios. Me los acaba de entregar mi esposa. 2 piedras de río. A mí me sorprende mi esposa. ¿De dónde la sacó? No lo sé. Ay, Dios. ¿De dónde la sacó? No lo sé. Pero aquí están. 2 piedras de río. Amén. Bueno, el resumen. 1. Se otorga la doble porción. 2. Son 2 profetas involucrados. Moisés y Elías. 3. Se cruza 2 veces el Jordán. Primera vez Elías, segunda vez Eliseo. 4. 2 veces la frase de este Eliseo, Padre mío, Padre mío. 5. Se parte en 2 pedazos los vestidos de Eliseo. 6. El manto de Elías se dobla una primera vez para golpear el río Jordán. 7. El manto se dobla, se dobla 2 veces el manto de Elías. La segunda vez, el manto que recibe que recibe Eliseo de la caída de cuando es arrebatado para golpear el río Jordán. Entonces se dobla 2 veces. Se golpea 2 veces el río Jordán, una vez Elías, otra vez Eliseo. Elías tuvo 2 mantos. El primero, un primer manto se lo otorgó a Eliseo y después consigue otro manto que cae y se lo da Elías. 10. Eliseo recibe los 2 mantos de Elías. Ambos mantos tuvieron doble uso. Un tiempo lo usa Elías, otro tiempo Eliseo. Ambos mantos. Se descubre 2 veces las piedras que están en el río Jordán y hay 2 montones de piedras, unas que están secas y otras que están sumergidas. Unas son para testimonio y otras son para que se descubran. Amén. Y uno se pregunta, ¿y por qué todo esto? Bueno, está claro. El río Jordán es la famosa doble porción. Ahora, yo me encontré estas 13 características. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a contestar todo esto y a darle una explicación espiritual. Te voy a leer Salmo 144, versículo 7. Dice aquí, extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros. ¿Amén? Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros. Entonces, en este caso, las muchas aguas están representando los extranjeros que están oprimiendo y que están esclavizando, en este caso, al pueblo.
a David, extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de los extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Ujú. Cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Y es bien interesante porque aquí se habla de dos, se habla de una boca y se habla de un brazo, y se habla de felicidad y se habla de mentira. Seguimos con esas características del doble o de dos cosas. Isaías 17:13. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirá en lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo de torbellino delante del vendaval. Y aquí es otra cosa bien interesante, porque ahí en el río Jordán fue Moisés levantado en un torbellino. Por cierto, ya vimos hace dos temas, torbellino, la segunda circuncisión, un tema por ahí va. Entonces es interesante porque aquí las muchas aguas se están representando, en este caso, a las naciones que rugen como el rugido de muchas aguas. Ajá. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos y serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo del torbellino delante del vendaval. Entonces vendrá con un torbellino y los va a humillar y avergonzar. Cantares 8:7. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Así el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Si el hombre diera, perdón, leí mal, si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Pero dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor. Entonces, estamos dándonos cuenta que las muchas aguas es una representación de extranjeros, es una representación de naciones, es una representación de gente que habla falsedad, es una representación de gente que habla mentira, es una representación de gente que, naciones que rugen como el rugido de muchas aguas. El león es figura de violencia, de gente violenta, de gente desalmada. Y es gente que tiene que ser destruida, que tiene que ser avergonzada. Entonces, ahora entiendo desde este punto de vista por qué Elías tuvo que golpear las aguas, porque el golpe de Elías a las aguas es una figura profética, es un símbolo profético que Dios iba a golpear a las naciones, de que Dios iba a golpear a las gentes falsas, a las gentes mentirosas, a las gentes perversas, a las gentes violentas. Ajá. Es un golpe. Ahora entiendo por qué se dice la frase, y Elías dobló su manto e hirió las aguas, porque un agua normal, un agua, la que tú y yo conocemos, la que sale de tu llave, pues no la puedes herir. Pero si es agua, en este caso la del río Jordán, representan a las naciones, esas aguas sí se pueden herir. Entonces, el golpe de Elías sobre el río Jordán es un acto profético de lo que Dios iba a hacer con las naciones. Amén. Y esto ya me pone en perspectiva y me ubica en tiempo y en espacio, porque lo que vino después de este golpe, lo que vino después de este golpe fue el arrebatamiento de Elías. Ahora, si yo lo ubico escatológicamente hablando, ahorita las naciones han recibido un duro golpe. Todo este planeta completito ha recibido un tremendo golpe. Las naciones han recibido un completo golpe. ¿Y tú sabes por qué te digo que las naciones han recibido un golpe? Por toda esta situación de la pandemia se ha recibido un golpe. Ajá. Se ha recibido un golpe que se ha visto evidenciado en una economía, se ha visto evidenciado en una fragilidad, se ha visto evidenciado en una muerte, se ha visto evidenciado en una destrucción, se ha visto evidenciado en todas las situaciones que estamos viviendo, planeada o no planeada la pandemia, porque pues hay muchos que dicen que que la pandemia pues es una pandemia porque es un plan perfecto de parte del enemigo, de parte de las naciones para tomar control y levantar el nuevo orden mundial. Independientemente de, es un golpe que está afectando a todas las naciones. Y es un golpe que Dios está permitiendo desde lo alto.
Es un duro golpe y las naciones han recibido un tremendo y absoluto golpe. Se cayó economía, se cayó trabajo, hubo muerte, hay destrucción, hay miedo, hay angustia, hay depresión, hay tristeza. Han recibido un duro golpe las naciones a nivel mundial. Ahora, si yo esto lo pongo en el desarrollo escatológico, después del golpe vino el arrebatamiento de Elías. Oye, ¿no será entonces que después de este golpe ya no está muy lejos, ya no está muy fuera de contexto decir, ¿viene el arrebatamiento? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero después de este golpazo a las muchas aguas, representado por estas naciones falsas, mentirosas, por estas aguas representada por estos pueblos, ocurrió el arrebatamiento de Elías. Entonces quiere decir que en el horizonte escatológico parece ser que ya no estaría muy lejano el arrebatamiento. Amén. Entonces, aquí está una primera explicación de por qué las muchas aguas. Ahora, ¿y por qué el golpe a las aguas? Otro dato. Vamos a estudiar aquí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más, y entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Completamente, completamente. Rasgó sus vestiduras, sus vestimentas en dos pedazos. Así. Entonces quedó completamente, pues, desnudo o con pedazos encima, dos pedazos encima de sus vestiduras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Eliseo, cuando ve que Elías es apartado, llevado, arrebatado al cielo, por qué rasga sus vestiduras en dos pedazos? ¿Por qué? Algunos dicen que por símbolo de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Porque tú puedes encontrar varios versículos en la Biblia que la gente rasgaba sus vestiduras por símbolo de dolor, sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Pero dentro del contexto que estamos viendo, vamos a ver. Fíjate, cuando hablamos de la vestidura que rasgó Eliseo, Beged, es la 899 de la Concordancia Strauss, Beged, que viene de la 898, dice cubierta, ropa, ¿ah? Cubierta o ropa. Pero fíjate qué interesante. También esa misma palabra significa también traición o pillaje. Pillaje es robo. Y ya después le ponen capa, falda, manto, paño, trapo, vestido, vestidura, etcétera. A ver. Qué interesante. Es una cubierta, un vestido. ¿Por qué? Porque el manto, pues, es una cobertura, es una cubierta, es algo que te cubre. Pero si yo me voy a la 898, Bagad o Bagad, dice cubrir con una prenda de vestir. Pero ya en un sentido figurativo, dice actuar de manera encubierta, por implicación pillar, desechar, ser desleal, deslealtad, desobedecer, engañar, faltar, infiel,
menospreciar, pecador, prevaricación, prevaricador, rebelar, rebelde, traicionar, transgresor. Caray, la pregunta es, ¿por qué relacionar la vestidura que se rasga, en este caso Eliseo, porque entonces quiere decir que es una cubierta o es una cobertura desleal, de engaño, de desobediencia, de pecado, de rebelión, de traición, de deslealtad, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante. Entonces, y ahora te voy a dar otro dato. Voy a tomar de las definiciones de aquí la que dice rebelar, rebelde. Una cobertura de rebeldía. Bueno, te voy a dar otro dato. Génesis 14, 1 al 4. Dice aquí, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goyín, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Soar. Esto es una lucha de 4 reyes contra 5 reyes. Los primeros 4 comandados en este caso, por Kedorlaomer. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sirín, es decir, el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Bueno, ¿por qué es este dato? Porque resulta ser que dentro del río Jordán ocurrieron 13 características de 2 o 13 características de doble. Entre 2 y doble salieron 13 características, las cuales mencionamos hace rato. 13 características. Y el número 13 representa rebeldía. El número 13 en la Biblia es símbolo o figura de rebeldía. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando Eliseo rasga sus vestiduras, ¿qué significa? Que rasgó toda rebeldía, toda desobediencia, toda deslealtad, rasgó, ¿cómo se llama? Toda prevaricación, todo pecado, toda transgresión, toda traición, porque de hecho la prenda, la palabra que se utiliza aquí de vestidura, que es una prenda de vestir, tiene que ver con eso, con traición, con rebeldía, con transgreder, con engañar, con desobedecer, con deslealtad, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que ese rasgado de las vestiduras es romper con todo pecado, con todo engaño, con toda falta, con toda desobediencia, con toda rebeldía, con toda traición, con toda transgresión, con toda deslealtad. Es de arrancarse toda esa vestidura de pecado, de destrucción, de rebeldía. Por eso, cuando ve Eliseo que Elías se fue al cielo en un torbellino y se cae el manto y dice que él se rasga las vestiduras, porque él en ese momento estaba consciente, de que la doble porción se le iba a entregar, porque Elías le dijo claramente, si se te concede verme partir, así será, si no, pues no. Y sí se le concedió verlo partir. Y entonces en ese momento, cuando él lo ve partir y cae el manto de Elías,
pues dice que él se rasga las vestiduras, como diciendo, no quiero nada de engaño, no quiero nada de infidelidad, no quiero nada de pecado, no quiero nada de rebelión, de mentira, de deslealtad. Rompo con todo eso que me está estorbando, quito toda esa situación, porque si no, no voy a ser digno de recibir y manejar la doble porción. Me va a estorbar todo. A partir de este momento voy a hacer lo contrario, voy a ser honesto, voy a ser fiel, voy a ser no pecador, voy a ser verdadero, voy a ser leal, voy a ser obediente, voy a ser bajo autoridad, porque todas estas vestiduras que me estoy rompiendo, que me estoy arrancando, representan esa vida que me ha hecho sufrir durante mucho tiempo. Rompo con la deslealtad, rompo con la desobediencia, rompo con la rebelión, rompo con la traición, rompo con la mentira, rompo con el pillaje, rompo con infidelidad, etcétera, etcétera. Arranco todas esas vestiduras, esa carcasa, esas vestiduras, esa cobertura que me daña. ¿Por qué? Porque tengo que ser digno para recibir la doble porción. Tengo que ser digno para recibir la doble porción, esa porción de sabiduría para saber ejercer un ministerio de acuerdo a lo que Dios pide, y arranco con todo esto de mi vida. No es que implicara el dolor de ver partir a Eliseo, no, es decir, ya no quiero más de esa vida rebelde y desobediente que he tenido. Ya no quiero eso, ya no quiero eso. Es un tajantemente romper con todo lo que estorba para el ministerio que me va a dar, que no era nada más ni nada menos que el ministerio de la doble porción. Nada. Fíjese, el ministerio de la doble porción. Entonces, para poder recibir esta doble porción, pues tenemos que romper con un montón de cosas, pero tenemos que ser tajantes. Tenemos que ser completamente, ¿cómo decir? Viscerales. Hay que romper con todo, pero de tajo. No hay que quedarse con nada, porque si no, no seremos dignos de recibir la doble porción. No podemos andar a medias, o frío o caliente, pero tibios ya no. Completa, total y absolutamente tajantes, viscerales. Rasgamos todo, quitamos todo. Y en ese momento cae la doble porción. Porque si no, esa doble porción seguro que nos mata. Seguro que esa doble porción nos aniquila. Seguro que esa doble porción nos haría pedazos. Porque es una capacidad extraordinaria de parte de Dios para no saberla manejar, para no saberla conducir, para no saberla guiar. No es cualquier cosa. Por eso mismo Elías le dijo a Eliseo, lo que estás pidiendo es muy difícil. Si yo con una porción me cuesta demasiado trabajo, con una porción tú me pides doble de lo que yo tengo, cosa difícil, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que estás pidiendo. Y Eliseo lo entendió, lo comprendió, que dijo, rechazo todo, arranco todo, voy a ser total, voy a ser radical, voy a ser visceral, voy a ser tajante. Amén. Oye, oye, ¿no es tiempo de que ya seas tajante? ¿No es tiempo de que ya seas visceral? ¿No es tiempo que ya seas totalmente radical? Hay que romper ya con todo, romper con el pecado, romper con el egoísmo, romper con la falsedad, romper con el engaño, romper con la mentira, romper con la pasividad. Ya, iglesia, despiértate. Si es cierto lo que te estoy diciendo, si es cierto lo que te estoy diciendo, de que el golpe de Elías a las muchas aguas que representan naciones desleales, naciones perversas, es una figura escatológica del golpe que está recibiendo este planeta. Si eso es cierto, entonces quiere decir que ya también tenemos que empezar a ser radicales, viscerales, tajantes, para recibir la doble porción. Amén. Entonces, ya tenemos que empezar a vivir una vida, en ese caso,
decisión completa, total y absoluta. Rasga tus vestiduras, rasga tus principios, rompe tus pensamientos, rompe con tus conceptos. Ya hay muchas cosas que se tienen que romper, que se tienen que rasgar, que se tienen que anular. Total y absolutamente radicales. Amén. Fíjate qué interesante. Te doy otro dato, te doy otro dato. Porque nos encontramos 13 características de la doble porción ahí en el río Jordán, te las acabo de leer, aquí están las 13 características, y el 13 representa rebeldía, conforme a lo que dice Génesis 14:4, pero en el año 13 se rebelaron los pueblos contra Kedorlaomer. Pero es interesante porque cuando hablamos de las murallas de Jericó, Josué capítulo 6, versículo 3, dice, marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, así lo harás por 6 días, vuelta por día. Al séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día, Josué 6:15, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera. 7 veces, solo que aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Entonces, 6 días una vuelta, séptimo día 7 vueltas. Al final, ¿cuántas vueltas dieron a las murallas de Jericó? 13 vueltas. Para romper, para destruir, para aniquilar, para erradicar toda rebeldía, toda violencia, todo pecado, toda deslealtad, toda situación no grata delante de Dios. Y Dios fue completa, total y absolutamente radical, tajante, y destruyó la muralla. Y tú recuerdas que en esa muralla vivía Rahab, que por cierto, te doy otro dato, la muralla de Jericó era una doble muralla. La muralla de Jericó era una doble muralla. Si queremos ser dignos de recibir la doble porción, debemos de partir en dos nuestras vestiduras. Debemos derrumbar la doble muralla. Todo lo que implica, todo lo que representa. Dice un versículo en la Escritura que no seamos de doble ánimo. Ratito bien, ratito mal. Ratito contento, ratito triste. Ratito metido con Dios y otro ratito alejado de Dios. Que no seamos de doble ánimo. Así dice la Escritura. No seamos de doble ánimo. Pues hay que ser radicales. Amén. Pastor, ¿por qué? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa las piedras de río? Obviamente, estas piedras quedan así redondeadas, quedan redondeadas por el efecto de la acción del agua, por la corriente de agua, que va corriendo, va corriendo, va corriendo y va pulimentando en un flujo de agua. Las van tallando, las van tallando y por eso quedan así redondeadas. Bueno, fíjate. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Vamos a hablar de David. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas. 5 piedras lisas.
porque las tomó del arroyo. Y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Este es un pasaje muy famoso. Cuando se va a enfrentar David a Goliat, les toma 5 piedras del río, del arroyo del río, lisas, ya estaban pulidas, ya estaban trabajadas estas piedras, y son las que enfrentó, con las que enfrentó a Goliat. ¿Y tú recuerdas lo que pasó? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 49. David metió la mano en su saco. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces, con la propia espada de Goliat, la toma David ya cuando cayó Goliat y le corta la cabeza. Pero con esta piedra. Bueno, también hemos predicado por ahí, ¿por qué 5 piedras? Porque en realidad en total había 5 gigantes. Aparte de Goliat, había otros 4. Entonces, tal era la seguridad, la confianza y la certeza de David, que él ya sabía acerca de los 5 gigantes. Al primero que se enfrenta es a Goliat. Posteriormente iban a venir los otros gigantes y ya tenía sus piedras preparadas. Piedra por gigante. Bueno, de esta manera derrotan a Goliat. Pero usaron piedras de río. Y las piedras que estaban en el río Jordán sumergidas, con el paso del tiempo, pues se fueron pulimentando y se fueron puliendo. Representación, sí, como testimonio de que pasó el pueblo de Israel, pero también representación del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo representan 12. Fíjate qué interesante. Pues aquí está claro, aquí está claro. Dios nos tiene que pulir, no hay vuelta de hoja. Dios nos tiene que pulir, Dios nos tiene que tallar, Dios nos tiene que pulimentar, Dios nos tiene que quitar lo rugoso, lo áspero, lo brumoso, lo corriente, lo soez, lo agreste. Nos tiene que pulir, nos tiene que tallar y va a doler. Va a doler porque va a doler. No es cualquier cosa. Si Dios ahorita al mundo le está dando un golpazo a las muchas aguas, a las naciones y a los pueblos, pues también es parte del trato que es para la iglesia. Y la iglesia está siendo tallada, está siendo pulimentada, está siendo pulida, está siendo destacada. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado ahorita tal vez de alguna manera en un perfil bajo, ha estado escondida debajo de esa agua, muy acomodadita ahí en el fondo del río Jordán, etcétera, etcétera. Pero ya se tiene que llegar el momento en que la iglesia tiene que salir, se tiene que dar a notar, se tiene que ver verdaderamente una iglesia de poder, de autoridad, de señorío, de doble porción. No una iglesia sumisa, no una iglesia tibia, apática, te bendigo, gloria a Dios, aleluya. No, 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 no. Ya se tiene que notar una fortaleza, se tiene que notar un carácter, se tiene que notar lo que Dios nos ha dado. Hay que ser completamente radicales, romper las vestiduras y tiene que salir esa iglesia poderosa, fuerte. Y para eso nos tienen que pulir, nos tienen que tallar. Y si somos dignos, y si somos dignos, alcanzaremos la doble porción. Pero ya hay que ser completamente radicales. Y ni modo, Dios nos tiene que tallar. Y va a doler. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué Elías, de alguna manera,
trató a Eliseo como lo trató. Fíjate, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, quédate ahora aquí. Te lo dice en tono imperativo. De hecho, la palabra quédate en el hebreo, siéntate como en un juicio. Bueno, ya no me dio tiempo de ponerte el significado, pero la palabra quédate es sentarte como en un juicio. Entonces quiere decir que Elías se lo dijo en tono ¿qué? Imperativo. Quédate aquí. No fue un tono dulce, amable, tranquilo, no. Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Llegan a Betel y Elías le vuelve a decir, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo dijo, no, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Entonces fíjate, ¿por qué como pareciera ser que Elías se quería deshacer de Eliseo? Quédate, quédate. Como que ya no, ya, me estorbas. No me sirves. Para lo que tengo que hacer, pues lo hago mejor yo solo. No sé, como que diera esa idea. Pero Eliseo nunca cedió al imperativo y a la orden de Elías. Dije, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces, Elías, queriendo que Eliseo se quedara, necio en que, quédate aquí, quédate aquí. Y Eliseo, necio en no irse, o terco. Y en una tercera vez cambió el asunto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 6. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Cambió la estrategia Elías. Ya no fue el imperativo, quédate, quédate. Como nomás no le hacía caso, Eliseo, le cambió el modo. Y en la tercera vez le dice, te ruego que te quedes aquí. Te suplico, te pido de favor, mira, Eliseíto, ya quédate, ándale, no seas mala onda. ¿Te das cuenta cómo cambió radicalmente el asunto? Dijo, total, no me lo puedo quitar. Pero la pregunta es, yo me pregunto, ¿verdaderamente Elías se quería quitar de encima a Eliseo? ¿Verdaderamente Elías se quería quitar a Eliseo? O, 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 tres os por las tres veces que le pidió que se quedara. Lo estaba probando. Lo estaba probando. Dios fue muy claro con Elías. Ve, busca a Eliseo, porque él va a ser el profeta en tu lugar. Digo, uno de los ministerios más grandes en la Biblia, uno de los personajes más famosos en la Biblia, uno de los profetas, si no es que el profeta, uno de los más grandes, Elías. Ministerio de fuego, ministerio de poder, ministerio de señorío, ministerio de autoridad. No era cualquier profeta. Entonces, cuando Dios le dice a Elías, Eliseo va a ser ungido como profeta en tu lugar,
Dijo, ah, caray, de haber pensado, ¿y quién es ese Eliseo? ¿Tendrá la estatura? ¿Tendrá los tamaños? ¿Tendrá las características? ¿Tendrá la fidelidad? ¿Tendrá la sabiduría? ¿Tendrá lo que se necesita? Porque el ministerio que yo tengo no es cualquier cosa. El ministerio que yo tengo no cualquiera lo puede hacer. Hay que tener cierta capacidad, hay que tener ciertas cualidades, ciertas características. Y entonces lo que yo entiendo que Elías lo desanimaba. Elías lo desanimaba, ya no, ven, ya quédate aquí, ya no. ¿Qué tal que a la primera le hace caso Eliseo? Sí, no, no, está bien, yo te espero aquí, Elías, no, tú no te preocupes. Ay, Elías dice y yo me sujeto, aquí me quedo. Pues no, Eliseo no hizo caso. Una vez que Eliseo le ponen el manto, el primer manto, dijo, Dios me está llamando a un ministerio. Dios me está llamando a una obra. Dios me está llamando a su servicio. Y esto es algo tan grande, tan precioso, tan maravilloso que nadie me lo va a detener ni nadie me lo va a quitar. Y lo voy a sostener y lo voy a mantener y lo voy a perseguir, porque el llamamiento que Dios me ha dado no es cualquier cosa. El llamamiento que Dios me ha dado no es para tomarlo a la ligera. Es algo especial, es algo precioso, es algo maravilloso, es algo de alta responsabilidad. No lo voy a soltar. Y si Dios ya le dijo a Elías que yo voy a ser sucesor, pues yo asumo el reto y asumo la posición y de aquí ya nadie me mueve. Y ni modo, Elías, ahora me aguantas porque ahora te persigo, ahora voy a donde tú vas y no me voy a soltar. Me lo digas de manera cómoda, me lo digas de manera fuerte, me lo digas de manera tajante o de manera amable, no voy a hacer caso, porque primero está para mí el ministerio que Dios ya me ha otorgado. Y entonces, ¿qué es lo que notó Elías? La fidelidad de Eliseo, la lealtad de Eliseo. Pero nota, por favor, algo. La fidelidad de Eliseo no a Elías. La lealtad de Eliseo no a Elías, sino la fidelidad de Eliseo y la lealtad de Eliseo a Dios, a la obra de Dios, al servicio de Dios. Dijo Elías, este sí es profeta en mi lugar. Este sí, porque me está comprobando que le va a servir a Dios por sobre de todas las cosas. Me está comprobando que va a seguir a Dios por sobre todas las cosas y no por un hombre. Primero está para él el servicio y la obra de Dios. Y tan radical era Eliseo que por eso se rasgó las vestiduras. Por eso fue digno de recibir la doble porción. Tú puedes ser pecador, tú puedes ser desleal, tú puedes ser rebelde, mentiroso, engañador, pero si tomas la decisión de servirle a Dios, hazlo con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y vas a ser digno para recibir esa doble porción o esa bendición. Cuando Eliseo se rasga las vestiduras, dijo, rompo con deslealtad, rompo con rebeldía, rompo con todo, no quiero nada. Para mí, lo primero es Dios. Para mí es atender bien el servicio de Dios, el ministerio de Dios. Y rompo con todo. Entonces, Elías lo estaba probando. Yo estoy convencido de que si Eliseo le hubiera hecho caso a Elías, no recibe la doble porción. Pero al final, también estoy convencido de que eso no iba a suceder. Por algo le escogió Dios. Por algo le escogió Dios. Ve y escoge a Eliseo y úngelo como profeta en tu lugar. Porque Dios ya sabía el corazón decidido que tenía Eliseo. La pasión que iba a ejercer Eliseo para el ministerio. Iba a ser tajante, iba a ser radical, iba a ser decidido. Y Eliseo iba a aceptar el trato fuerte de parte de Elías, iba a aceptar ser pulido, iba a aceptar ser tallado, iba a aceptar ser tratado. Hoy en día, ¿cuántas personas se rompen a la primera?
A la primera talladita, a la primera hablada fuerte, se nos descomponen, se nos van. Como te he dicho en otras ocasiones, generación de cristal, la generación de cristal, hoy no le tienes que hablar fuerte a la iglesia, hoy no le tienes, háblale con modo, háblale con cariño, no se te vaya a ofender, no se te vaya a ir. ¿Qué tal que te deja la iglesia? ¿Qué tal que te deja de diezmar? Pues que deje de diezmar y que se vaya. No, 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 pastor. A mí, hábleme con calma y con respeto. Y no me alce la voz. Y menos me dé órdenes. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y le vuelve a decir, Eliseo, quédate aquí. Y la tercera, quédate aquí, Eliseo. Recibir el ministerio de Eliseo no es cualquier cosa. Tienes que aceptar el trato, el pulimentado de parte de Dios. El tallado de parte de Dios. Y hablando de pulidos, y hablando de 12 piedras, las 12 piedras que dejaron ahí en el río Jordán, me recuerdo lo que te prediqué, ahí sí esto ya tiene muchas semanas más atrás, 2, 3 meses atrás, tal vez. Los cimientos de la novia. Allá hay un tema en internet que se llama los cimientos de la novia. Y hablé la primera piedra de los 12 cimientos. Fíjate qué curioso, cómo todo se integra. Las 12 piedras que dejan en el río Jordán, las 12 piedras que dejaron en Gilgal, y hay 12 piedras con las cuales, piedras preciosas, se levantan los cimientos de la Nueva Jerusalén. La primera piedra era de jaspe. Apocalipsis 21:19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y el primer cimiento, la base, el fundamento, el cimiento era jaspe. Jaspe. Apocalipsis 21:19. Cuando yo me remito unos versículos atrás, Apocalipsis 21:11, cuando se da una descripción de la ciudad, dice, y tenía la gloria de Dios esa ciudad preciosa. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. O sea, el fulgor, las características así en conjunto de toda la ciudad era a semejanza de un jaspe cristalino. Y Apocalipsis 21:18 dice, hablando del muro que rodeaba la ciudad, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Y si tú recuerdas, bueno, si no, te remito a ese video, Los cimientos de la novia. El jaspe, la palabra jaspe en hebreo literalmente significa pulir. La palabra jaspe en hebreo significa pulir. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? El jaspe es una piedra que cuando la pules, aflora su riqueza de color, su riqueza de vetas, su riqueza de ornamentación. Es una piedra muy preciosa, es una piedra multicolor. Las vetas, las porciones de su piedra, sus características, su granulometría, y queda muy pulidita. Aquí ves, por ejemplo, el jaspe no pulido, lo que estás viendo aquí en la eh, esquina inferior izquierda, y en la esquina superior derecha también te estoy poniendo la vestidura, que en este caso, es una vestidura multicolor porque fue lo que le dieron a este José. Su padre lo distinguió, su padre lo distinguió con una vestidura de colores, a semejanza del jaspe pulido, a semejanza del jaspe pulido que emana su colorido, su veteado, etcétera, etcétera, cuando es pulimentado. Y cuando vemos la vida de José, pues José fue pulido, fue tallado, fue trabajado.
en distintas etapas de su vida. Lo metieron a la cárcel, lo quisieron matar los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue pulimentado y afloró ese colorido. Fíjate qué interesante. Por eso la túnica de colores representa autoridad. Porque al final José fue autoridad de sus hermanos, fue autoridad de Egipto, fue autoridad de un montón de naciones. Y es interesante porque el número 12 en la Biblia es número de gobierno, número de autoridad. Para saber ejercer gobiernos hay que saber tener autoridad. Pero bueno, a lo que voy es esto. Aceptó ser pulido, aceptó ser tallado. José, Elías aceptó ser pulido y aceptó ser tallado. Eso significa las piedras sumergidas en el río. Yo creo de todo mi corazón que ya está por entrar el ministerio de la doble porción. Ya está por entrar. Pero se tiene que pulir la gente, se tiene que pulir la iglesia, se tiene que hallar. Me preguntan ahí en el chat que qué significa el número 2. El número 2 es figura de testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se asentará un asunto. En el libro de Apocalipsis aparecen 2 testigos, que son 2 profetas. Los 2 testigos o los 2 profetas, o los 2 ungidos, o los 2 olivos. Obviamente, si somos dignos de recibir la doble porción, debemos de dar testimonio. Testimonio. Y seremos testigos de sus grandezas. Es número de testigo, es número de testimonio. Los que son Eliseos o los que son Josés no dicen, Señor, ya no puedo, ya no aguanto la prueba, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, ya no me quiero involucrar en el trabajo, en el servicio, me pesa demasiado, me tratan mal, me hablan feo, me hablan golpeado. No, 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 ya no quiero, papá, ya no quiero, Señor. Quítame ya de esto, ya no aguanto, ya no los soporto, ya no los tolero. Yo quiero que me hablen bonito, yo quiero que me hablen delicado, yo quiero que me digan las cosas de bonita manera. Bueno, está bien. Sigues siendo iglesia, sigues siendo pueblo, pero la iglesia de la doble porción no vas a ser. Eso sí te lo digo. Dios te va a tratar con almohadas, Dios te va a tratar con algodones, Dios te va a tratar con pincitas, te va a tratar bonito y hasta ahí. Pero los que tienen carácter aceptan el trato, aceptan el pulimento, aceptan la tallada. Es que el pastor me habló feo. Se quiebran. No son ministerios Eliseo. No son ministerios doble porción. No aceptan el pulido. No aceptan el tallado. No aceptan los exabruptos. Son la generación de cristal.
Por eso ahorita en este planeta, mira, ay, ¿cómo decirlo? Me llegan noticias. Ni modo, en este tiempo son tiempo de noticias malas. Tiempo de noticias malas. Aparte de los que se están yendo por la pandemia, hermanos en Cristo que se están yendo. Duele mucho también que se vayan pastores. Me han llegado videos de pastores íntegros, consagrados, dedicados, de buen testimonio, testigos de las maravillas de Dios, que se han ido, que han partido. Algunos por COVID y otros por otros problemas. Pero yo no sé por qué de repente me llegan todas estas noticias. Otros que sé que están enfermos. Imagínate qué fuerte, pero qué fuerte. Es como que una iglesia se quedara momentáneamente en orfandad, huérfana, sin su cabeza, sin su tutor, sin su mentor, sin su pastor, porque ya partió. Y la congregación que se queda, pues se tiene que sobreponer, se tiene que levantar. Qué pulida, qué hallado tan fuerte de parte de Dios. Qué tallado, qué pulida tan fuerte. Y así la iglesia se tiene que levantar. Porque Dios está tallando y está tallando fuerte. Está puliendo. Son las piedras que están ahí en el río, aparentemente ocultas. Pero ya es tiempo que se dejen ver. Ya es tiempo que se noten. Ya es tiempo que se den cuenta que existe una iglesia poderosa, decidida, radical para la gloria de Dios. Señor. El trato es duro. Es fuerte. Muy doloroso. Yo no sé qué aflicciones tengas, mi hermano que me estás escuchando, mi hermana. ¿Qué proceso de pulido esté ejerciendo Dios en ti? Tal vez no tienes trabajo porque lo perdiste. O tal vez no consigues trabajo porque pues nadie contrata ahorita. Tu economía está debilitada.
muy deteriorada. A lo mejor vas al día. Tal vez en algunos momentos te has quedado sin comer. Sin poder pagar algún servicio, un teléfono, una luz, un internet. Tal vez tu ropa, pues no has podido actualizarla. Tus zapatos, no sé. Han partido seres queridos. Actualmente estás enfermo. Y esto, pues le pasa a todos. Tal vez conoces de muchos ahí en tu calle, en tu edificio, con la gente que te contactas, con la cual platicas o conoces o interactúas. Es un trato duro. Decíamos la vez pasada, es un torbellino. Este es un golpe a las aguas, a las muchas aguas. Es un golpe a las muchas aguas. De paso, a la iglesia. Pero es que tiene que aflorar. Tiene que salir. Esas piedras, ese tesoro escondido ahí, en el fondo del mar. Ya no me dio tiempo de desarrollarlo, pero quienes fueron testigos cuando se abrió el Mar Rojo 2 veces y se dejaron ver las piedras que estaban ahí, eran 50 profetas. El 50 simboliza jubileo. Jubileo. Y hemos hablado del jubileo, el año del perdón, la misericordia, de volver a los bienes perdidos, de soltar a los que están presos en la cárcel. Un año tremendo, increíble, un periodo maravilloso. Están puliendo a la iglesia para que reciba la doble porción, para que viva el jubileo, uno de los avivamientos más grandes. No sé cuál sea tu crisis, tu prueba, tu dificultad, tu escasez, tu enfermedad. Pero yo quiero hoy, si tú me lo permites, orar por ti. Que recobres el ánimo, que recobres la fuerza, que recobres la capacidad, que recobres el entusiasmo. No te desanimes. Dios está en control de todo.
Dios está al pendiente. Recibe ese consuelo. Recibe esta ministración de fuerza, de fortaleza, de ánimo. Oh, Shrebai Shishai Mamashi. Padre, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. En tu bendito nombre, Señor, te doy gracias. Y declaro que tú obrarás de manera preciosa y maravillosa en la vida de tus hijos. Y los levantarás a alturas insospechadas. A estos jaspes que necesitan ser pulidos. A esas piedras ocultas y escondidas en el río. Tienen que empezar a surgir, a verse, a evidenciarse. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Te amamos, mi Dios, te bendecimos y te exaltamos. Da fuerza, da capacidad a tus hijos. Y en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, en medio de toda situación difícil, levántalos y fortaléceles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana sus heridas, Padre. Te lo pedimos, mi Dios. Dale la fuerza que necesitan para levantarse, para seguir adelante. Que no se detengan. Que no desanimen. Que no digan, ya no puedo, ya no soy capaz, ya no quiero. Sobre todo, aquellos que están pasando prueba. Aquellos que están pasando carencia y dificultad, escasez, dolor. Un pulido de su alma y de su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Envuélvelos ahí en tu manto, en tus brazos de amor y misericordia, Señor. Porque van a salir cual piedra preciosa, con un señorío y una autoridad como no lo habían tenido. Y van a enfrentar todo problema y toda situación con una decisión, con una capacidad fuera de lo normal. Señor, quitamos, Señor, todo ropaje con decisión, queremos quitarlo, de infidelidad, de lealtad, de rebeldía, de mentira, de engaño. Queremos romper esas vestiduras, mi Dios. Ser radicales y tajantes, miserables. Ya no más, mi Dios. Ser dignos hijos de ti. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Padre. Te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios del cielo. Vamos a terminar con un canto, mis hermanos. Ahí en tu lugar de origen. Vamos a cantar al Rey. Aunque tal vez estás en prueba, tal vez estás en dificultad, pero todavía en tu corazón está el ánimo de alabar a tu Rey, de exaltarlo, de bendecirlo.
y adorar. Oh, Shaddai. Nos están puliendo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas hoy, Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas hoy, Señor.